Muy buenos días. El tema que les presentaremos hoy se llama disoluciones. Cuando se habla de este tema, lo primero que uno se pregunta es, ¿qué es? Bueno, las disoluciones son mezclas homogéneas de dos o más sustancias, es decir, mezclas cuyos componentes no se pueden distinguir a simple vista. Siempre que se está en presencia de una mezcla homogénea, esta recibe el nombre de disolución. Existe la definición de concentración de dilución, que es la cantidad de soluto presente en una cantidad dada de disolvente o en una cantidad dada de disolución. Cuando se hablan de disoluciones, lo primero que hay que conocer es lo que es un soluto y un solvente. El soluto es la sustancia que se disuelve en una solución. Por lo general, el soluto es un sólido, pero también puede ser una sustancia gaseosa u otro líquido. Estos se disuelven en una sustancia líquida, lo que origina una solución líquida. En la solución, el soluto suele encontrarse en menor proporción que solvente. Una característica importante del soluto es su solubilidad. Por otro lado, el solvente, también conocido como disolvente, es la sustancia en que se disuelve un soluto, generando como resultado una solución química. Generalmente, el solvente es el componente que se encuentra en mayor proporción en la solución. Es importante conocer la clasificación de las disoluciones, por lo cual nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican las disoluciones? Bueno, estas se pueden clasificar según el estado de agregación de sus componentes, donde encontramos disoluciones sólidas, líquidas y gaseosas, y estas también dependen de su estado de concentración. El estado de agregación de la disolución resultante es el estado que tiene el disolvente. Tanto el soluto como el disolvente puede ser un gas, un líquido o un sólido. Al mezclar un soluto sólido con un disolvente líquido, el estado de agregación de la disolución resultante siempre será líquido. Ahora hablaremos de las disoluciones líquidas, las cuales provienen de la mezcla de solutos gaseosos, líquidos o sólidos con un disolvente líquido. Una de sus características es que son transparentes, es decir, la luz puede pasar a través de ella, aunque muchas son coloreadas. Por ejemplo, en la imagen que se muestra un bote con agua en la que se le está añadiendo tinta color lila, tomando el tono de color lila y por lo tanto ya no se puede ver claramente a través de ella. Otra característica es que el tamaño de las partículas del soluto es tan pequeña que no se pueden ver a simple vista, ni tampoco separar por filtración, ya que pasarían a través de los poros del papel filtro. Las partículas del soluto están distribuidas homogéneamente por todo el líquido disolvente y no sedimentan. Unos ejemplos de las disoluciones líquidas, como se muestra el número 1, es el agua gasificada en dióxido de carbono, el cual es una disolución líquida gaseosa. En el número 2, como se muestra en la imagen, tenemos agua en alcohol, la cual es una disolución líquida. En el número 3 se muestra azúcar en agua, la cual es una disolución del líquido sólido. Ahora hablaremos de los sólidos. Una solución sólida es un sólido que consta de dos o más elementos que están dispersos atómicamente y forman una estructura de una sola fase. Es decir, es un sistema homogéneo de un soluto en un solvente en estado sólido. En general, hay dos tipos de soluciones sólidas: las sustituciones e intersticiales. Estos son algunos ejemplos de sólidos. Como podemos observar en la diapositiva, el número 1 es el alcación, el número 2 es la amalgama y el número 3 el vidrio. Disoluciones diluidas son aquellas en las que hay muy poca cantidad de soluto disuelto. El solvente puede seguir admitiendo más soluto. Un ejemplo de estas es una solución de 1 gramo de sal de mesa en 100 gramos de agua. Disoluciones concentradas son aquellas en las que hay bastante cantidad de soluto disuelto, pero el solvente todavía puede seguir admitiendo más soluto. Una solución de 25 gramos de sal de mesa en 100 gramos de agua es un ejemplo de este tipo. Disoluciones saturadas son aquellas en las que no se puede seguir admitiendo más soluto,
pues el solvente ya no lo puede disolver. Si la temperatura aumenta, la capacidad para admitir más soluto aumenta. Lo podemos asociar con el aforo de un cine. Si una sala tiene capacidad para 100 personas, este es el máximo número de personas que podrán entrar. De igual forma, una solución saturada es aquella en la que se ha disuelto la máxima cantidad de gramos de soluto que el solvente puede acoger. Un ejemplo pudiese ser 36 gramos de sal de mesa en 100 gramos de agua a 20 grados Celsius. Si intentamos disolver 38 gramos de sal en 100 gramos de agua, solo se disolvería 36 gramos, y los 2 gramos restantes permanecerán en el fondo del vaso sin disolverse. Disoluciones sobresaturadas son aquellas en las que se ha añadido más soluto del que puede ser disuelto en el solvente. Por tal motivo, se observa que una parte del soluto va al fondo del recipiente. La solución que observamos está saturada, contiene la máxima cantidad de soluto disuelto y el exceso se va al fondo del recipiente. La capacidad de disolver el soluto en exceso aumenta con la temperatura. Si calentamos la solución, es posible disolver todo el soluto. Si esta solución es enfriada lentamente y no se le perturba, puede retener un exceso de soluto, pasando a tener sobresaturación. Ahora hablaremos sobre cálculos en disoluciones. La solubilidad es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra. Implícitamente se corresponde con la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad de solvente, a determinadas condiciones de temperatura e incluso presión. Bueno, ¿y cómo se calcula la solubilidad? Esta se puede calcular con la fórmula solubilidad es igual a masa del soluto entre volumen del solvente por 100, que la podemos observar en primer lugar de la diapositiva. El 100 se refiere al volumen fijo de solvente para el cual se reporta la solubilidad, por lo general es 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros. De esta fórmula se puede despejar el volumen del solvente, que es la fórmula número 2 en la diapositiva, y también la masa del soluto, que es la fórmula número 3. Tomando en cuenta que la masa del soluto se expresa en gramos, el volumen del solvente se puede expresar en centímetros cúbicos o en mililitros, y pues esto da como resultado que la solubilidad queda en gramos sobre centímetros cúbicos o gramos sobre mililitros. Pero para ser más específicos, como la solubilidad se expresa respecto a 100 centímetros cúbicos o 100 mililitros de solvente, esto se expresa en gramos por cada 100 centímetros cúbicos o gramos por cada 100 mililitros. El porcentaje en volumen expresa el volumen de soluto por cada 100 unidades de volumen de la disolución. Para sacar este porcentaje es necesario dividir el volumen de soluto entre el volumen de la disolución y el resultado multiplicarlo por 100. Las unidades suelen ser en mililitros o en litros, pero también es importante recordar que el soluto se divide entre la cantidad total de la disolución y no entre la cantidad de solvente. El porcentaje en masa de una disolución es el número de gramos de soluto que hay por cada 100 gramos de disolución. La fórmula para sacar esto es la que podemos observar en la diapositiva. Para ello es necesario dividir la masa del soluto entre la masa de la disolución y el resultado multiplicarlo por 100. La molaridad se define como la cantidad de soluto en moles por cada litro de disolución. Como podemos observar en la diapositiva está la fórmula donde M es la molaridad en moles por litro, N es la cantidad de soluto en moles y V es el volumen de la disolución en litros. La molaridad indica el número de moles de soluto contenidos en 1000 gramos de disolventes. Para sacar esto es necesario utilizar la fórmula que podemos observar en la diapositiva. Molaridad es igual a los moles de soluto entre los kilogramos del disolvente. Los moles del solvente se expresan en mol y la masa del solvente en kilogramos. Esto sería todo de nuestra parte. Jorge, Daniela y su servidora Melanie agradecemos de su atención y a continuación les presentaremos la bibliografía que utilizamos para la elaboración de este trabajo.